Halloween es una de las fiestas más populares del mundo. Se celebra cada año el 31 de octubre y se caracteriza por disfraces, calabazas, dulces y trucos o trato. Pero, el origen de Halloween es mucho más macabro de lo que crees. El uso de calabazas en Halloween tiene un trasfondo diabólico que muchos ignoran. ¿Por qué esta festividad se asocia con muertos, fantasmas y brujas? La historia de Halloween es un viaje fascinante a través de rituales antiguos, leyendas sobrenaturales y horrores muy reales. Quédate con nosotros y descubre el origen macabro de Halloween y sus populares símbolos. Los celtas eran un pueblo que habitó Europa en la Edad del Hierro. Tenían una religión politeísta y creían en la vida después de la muerte. Los antiguos celtas celebraban Samhain, una fiesta que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Pero, ¿qué pasaba durante esta festividad que llenaba de terror a los celtas? Samhain era uno de los 4 festivales anuales que celebraban el inicio de las estaciones. Tenía lugar a inicios de noviembre y era de seguro el más importante, puesto que celebraba el final de la época de cosecha, así como la bajada de los rebaños a los pastos invernales. En todas estas ocasiones, pero especialmente durante la noche del 31 de octubre, los celtas creían que la barrera que separaba el mundo humano del sobrenatural se esfumaba, y los habitantes del uno o del otro podían mezclarse. ¿Pero por qué los celtas temían tanto a los espíritus de los difuntos? Por una parte, en esos momentos del año, los espíritus de los familiares difuntos regresaban al hogar, por lo que se les procuraba una buena acogida. Se creía que si se sentían bien recibidos, protegerían a la familia y a sus rebaños, mientras que el olvido, o el trato con descortesía, podía transformarlos en espíritus vengativos que causarían desgracias. Por esta razón, se preparaba un lugar para ellos en la mesa de celebración con ofrendas de comida y bebida, para que se sintieran bien acogidos. También se encendían hogueras y se celebraban competiciones en su honor. Pero no solo los familiares difuntos cruzaban al mundo de los vivos. También los espíritus de la naturaleza se acercaban al mundo de los humanos, escapando de los campos baldíos de invierno. Históricamente, la festividad ha evolucionado con el tiempo, aunque todavía se celebra en algunas partes del mundo, especialmente en Irlanda y Escocia. Durante el Samhain, los celtas encendían enormes fogatas y se disfrazaban con pieles y cabezas de animales para confundir a los espíritus malévolos o evitar que los poseyeran. ¿Y cuál era el propósito de las hogueras? Los celtas creían que los espíritus de los muertos podían causar estragos y dañar las cosechas, pero también pensaban que facilitaban a los druidas hacer predicciones sobre el futuro. Para conmemorar el evento, los druidas construían enormes hogueras sagradas, donde la gente se reunía para quemar cultivos y animales como sacrificios a las deidades celtas. Al final de la celebración, volvían a encender los fuegos de su hogar, que habían apagado esa misma noche, de la hoguera sagrada para ayudarlos a protegerse durante el invierno que se avecinaba. El visitar las casas de las personas y la costumbre de disfrazarse, a menudo con una máscara, formaban parte de la fiesta, al menos desde principios de la época moderna, en la que la gente iba de puerta en puerta disfrazada recitando versos a cambio de comida, y a veces, advirtiendo de la desgracia si no eran bienvenidos, siendo este quizás el origen de la práctica truco o trato, tan popular en países anglosajones. Aunque tradiciones similares a la costumbre moderna de pedir dulces se remontan a la antigüedad clásica, es muy poco probable que alguna de ellas esté directamente relacionada con la costumbre moderna. El antiguo escritor griego Ateneo de Naucratis registra en su libro Los Deipnosofistas que, en la antigüedad, la isla griega de Rodas tenía una costumbre en la que los niños iban de puerta en puerta vestidos de golondrinas, cantando una canción que exigía a los dueños de la casa que les dieran comida, y amenazaba con causar daños si los dueños de la casa se negaban. Los disfraces usados por los celtas antiguos pueden ser una forma de imitar a los Aosí y parecerse a ellos. Es particularmente escalofriante pensar que nuestros disfraces de Halloween podrían tener su origen en un intento de engañar a los muertos. Con el tiempo, la tradición evolucionó y los disfraces se volvieron cada vez más elaborados, aterradores y divertidos.
En la actualidad, los niños se disfrazan en Halloween para continuar con esta antigua tradición. Para el año 43 después de Cristo aproximadamente, los romanos habían conquistado la mayor parte del territorio celta. En el transcurso de los 400 años en que gobernaron las tierras celtas, se combinaron dos festivales de origen romano, la Feralia y Pomona, con la tradicional celebración celta de Samhain. ¿Cómo se fusionaron las creencias celtas con las romanas para dar origen a Halloween? ¿Qué mitos y leyendas surgieron en este cruce de culturas? La Feralia era un festival romano que se celebraba el 21 de febrero en honor a los manes, los espíritus de los muertos. Los ciudadanos romanos llevaban ofrendas a las tumbas de sus antepasados, que consistían en coronas, grano, sal, pan empapado en vino y violetas. Ovidio cuenta que, en una ocasión, los romanos descuidaron la Feralia, y los espíritus de los muertos se levantaron de sus tumbas enfurecidos. Después de este evento, se rindió homenaje a las tumbas y cesaron las apariciones espantosas. La festividad para honrar a Pomona, la diosa romana de la fruta y los árboles, y la incorporación de esta celebración al Samhain, explica probablemente la tradición de ir a buscar manzanas que se practica hoy en día en Halloween en algunos países, especialmente europeos. Pomona inspiró la tradición de las manzanas caramelizadas. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, conocido como All Hallows Day, para honrar a todos los mártires y santos. La víspera de este día se conocía como All Hallows Eve, que eventualmente se convirtió en Halloween. No está claro si el cambio de fecha, que también hizo obligatoria la celebración religiosa para todos los católicos, fue un intento de cristianizar el Samhain. Lo cierto es que esa movida unió ambas celebraciones y mezcló tradiciones paganas y cristianas en una festividad afín, pero avalada por la Iglesia. Incluso más tarde, en el año 1000 después de Cristo, la Iglesia convertiría el 2 de noviembre en el Día de los Fieles Difuntos, un día para honrar a los muertos y orar por las almas del purgatorio. Se celebraba de forma similar a Samhain, con grandes hogueras, desfiles y disfraces de santos, ángeles y demonios. A pesar de que la Iglesia intentó cristianizar las antiguas festividades paganas, las tradiciones celtas y romanas nunca desaparecieron del todo. Cabe preguntarse por qué la Iglesia permitió que los disfraces y las supersticiones persistieran en esta nueva festividad. ¿Y esas calabazas, sabías que originalmente se tallaban en nabos y se utilizaban para ahuyentar a los espíritus? Pero, ¿cómo pasamos de los nabos a los famosos faroles de Jack, que conocemos hoy? La leyenda del farol de Jack es una historia tradicional irlandesa que explica el origen de la calabaza tallada, como parte de la tradición de Halloween. Según la leyenda, Jack era un granjero astuto y tacaño, que logró engañar al diablo en varias ocasiones. En una ocasión, Jack engañó al diablo para que subiera a un manzano, y luego talló una cruz en el tronco para que el diablo no pudiera bajar. En otra versión, Jack convenció al diablo para que se transformara en una moneda para pagar los bienes robados. Cuando el diablo accedió, Jack lo metió en su bolsillo, donde también tenía una cruz, privando al diablo de sus poderes. En ambas versiones de la leyenda, Jack solo libera al diablo cuando éste promete no llevarse su alma. Cuando Jack muere, su vida ha sido demasiado pecaminosa para entrar en el cielo, pero el diablo también se niega a llevarse su alma debido a su promesa. Así, Jack queda condenado a vagar por la tierra, sin un lugar donde descansar. El diablo, en un acto de burla, le arroja a Jack una brasa que nunca dejaría de arder. Jack la coloca dentro de un nabo ahuecado, y comienza a vagar eternamente por el mundo. Esta es la razón por la cual tallamos rostros espeluznantes en calabazas, y las iluminamos desde dentro, emulando el farol errante de Jack. Posteriormente las brujas, perseguidas en la Edad Media, encontraron refugio en Halloween y se sumaron a fantasmas y seres sobrenaturales como iconos inmortales de Halloween. Pero, ¿por qué las brujas se han convertido en símbolos de la festividad? Quizás porque la cultura popular empezó a asociarlas con los druidas celtas, sacerdotes, adivinos y personajes oscuros que encendían las antorchas en la festividad de Samhain.
con la llamada Caza de las Brujas, que se produjo en Europa entre los siglos XV y XVIII, aumentó su asociación con el lado oscuro y su consecuente persecución, si bien la lucha contra la herejía ya venía de más lejos. Con la propagación de Halloween por todo el mundo y el aumento de su popularidad en la literatura y el cine, se comenzaron a utilizar las figuras de las brujas como un recurso más de promoción, en parte por esa herencia con la oscuridad o lo tenebroso que aún quedaba en la cultura popular. Los disfraces se creaban así, pensando en que las brujas debían esconderse entre las sombras, para que nadie las identificara en la noche y pudieran hacer su magia. De ahí, que se usen vestidos negros o capuchas. En el siglo XIX, la fiesta llegó a Estados Unidos, donde se transformó en la celebración de Halloween que conocemos hoy en día. Las hogueras se convirtieron en calabazas, las máscaras en disfraces, y los espíritus de los muertos en fantasmas y brujas. ¿Qué reflexión nos deja el pasado para el presente? Halloween nos invita a reflexionar sobre nuestro origen, nuestro destino y nuestra forma de vivir. Querido suscriptor, ¿estás listo para celebrar Halloween de una manera que te haga pensar en todo esto? ¿O prefieres ignorar esta celebración y sus misterios? Gracias por mirar.